Queridos hermanos, en el Evangelio según San Lucas están las tres parábolas de la misericordia. ¿Se acuerdan cuáles son? La moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Pero también en el Evangelio según San Lucas están las tres parábolas de la oración. ¿Cuáles son? El amigo inoportuno, el juez malo y la viuda inoportuna, el fariseo y el publicano. Qué importante es leer los evangelios. Y vamos a fijarnos en la parábola de hoy. Es la parábola del juez malo y la viuda inoportuna, que nos habla de la importancia de orar siempre. Jesús nos ha contado esta parábola para que no nos cansemos de orar. Tenemos que orar con insistencia. Tenemos que ser como la viuda de la parábola, que era cargosa, hasta que este juez, que era malo, termina por atenderla. Y la pregunta es, ¿por qué dejamos la oración? ¿Por qué muchas veces dejamos de perseverar en la oración? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que hay 4 factores por los cuales no perseveramos en la oración. Brevemente voy a señalarlos para que hagamos examen de conciencia todos. ¿Cuáles son esos 4 factores? 1, las distracciones. 2, la sequedad. 3, la falta de fe. 4, la asedía. Comencemos por el primer factor que nos lleva a dejar la oración. ¿Cuál es? Las distracciones. Todos tenemos distracciones. Pero hay que luchar contra las distracciones. No nos acostumbremos a estar distraídos en la oración. Cuando uno se da cuenta que está distraído en la oración, uno tiene que reaccionar y volver a concentrarse. No te preocupes si tienes distracciones, preocúpate si te estás acostumbrando a las distracciones, si no estás luchando. Hay que luchar contra las distracciones y perseverar en la oración. ¿Cuál es el segundo factor? La sequedad. La sequedad es una prueba, no es un pecado. Muchos santos han tenido años de sequedad, no han sentido nada cuando estaban rezando. Son pruebas. Muchas veces cuando nos ponemos a orar, nos sentimos como en el desierto. Incluso muchos buscan al sacerdote y le dicen: Padrecito, no siento nada cuando rezo. No te preocupes, pide la gracia y la perseverancia. La oración que se hace en tiempo de sequedad es muy valiosa para Dios, porque te estás esforzando, estás luchando, estás ahí perseverando. No dejes nunca la oración. Ya pasará el desierto, es una prueba. ¿Cuál es el tercer factor? La falta de fe. Muchas veces dejamos la oración porque nos falta fe, porque no confiamos en el poder de la oración. En definitiva, no confiamos en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice que tenemos que orar siempre y que la oración nos hace fuertes? Hay que creerle a Dios. Queridos hermanos, el Señor muchas veces nos ha hablado del poder de la oración. Hay una cita muy bonita, si la memoria no me falla, es Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice así: oren sin interrupción.
¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Oren sin interrupción. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces dejamos la oración porque pensamos que Dios no nos escucha? Y eso es falta de fe. Dios siempre te escucha, pero no te da siempre lo que tú le pides. Dios no es una máquina donde tú aprietas un botón y sale el producto. Confía en Dios, Dios tiene sus tiempos. Abandónate totalmente en Dios, nunca dejes la oración. Decía Santa Teresa de Jesús, quien deja la oración ya no necesita demonio que le tiente, ya se arruinó solito. Confía en Dios, Dios tiene sus tiempos. Y ya para terminar, el cuarto factor, que es el peor de todos, ¿cuál es? La asedía. Padrecito, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? La asedía es la pereza espiritual. Es lo peor. La asedía es causada por nuestros relajos, por nuestras flojeras. Vamos aflojando poco a poco en la oración y llegamos a una situación de pereza espiritual. No tengo ganas de rezar, me da flojera rezar, pero para otras cosas no hay flojera. Para estar 3 horas ante el televisor, ahí no hay flojera. Para estar 10 minutos ante el Santísimo, ahí sí hay flojera. Eso se llama asedía y es terrible. ¿Qué hacer? Reaccionar, hacer un buen examen de conciencia, hacer una buena confesión y pedir al Señor la gracia de la perseverancia y colaborar nosotros. Por ejemplo, sacando el propósito todos los días de tener unos minutos fijos de oración. Y así vamos a salir adelante y superar la asedía. Queridos hermanos, tenemos que cuidar la oración todos los días. La oración no es una vez al año, la oración no es una vez al mes, la oración no es una vez a la semana, la oración tiene que ser diaria. Pidámosle a la Virgen nuestra Madre que nos ayude a ser personas de oración, que nunca dejemos la oración. Quien deja la oración, deja a Dios. Que así sea.